inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Esas serían las graves consecuencias si Cristo no hubiera resucitado. Dice Pablo aquí que la fe de ustedes es inútil en el versículo 17, y todavía están muertos en sus pecados, en sus delitos. Los que duermen, es decir, los que han fallecido, han perecido. No hay remedio, no hay solución si acaso Cristo no hubiera resucitado. En esa situación haríamos, como dice aquí mismo Pablo en el versículo 32, ahí más adelante, en el versículo 32 de 1 Corintios 15, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no hubiera resucitado, créame, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Toda nuestra fe cristiana no tendría ningún sustento, no tendría ningún fundamento, ninguna razón, y como el mismo Pablo dice, seríamos dignos de conmiseración y de lástima por creer en un mito, por creer en una mentira, en una falsedad que nos ha engañado. El cristianismo sería completamente destruido. No existiría ninguna razón para la fe cristiana, porque imagínense, el propio Jesucristo, él mismo profetizó que era necesario que fuera entregado, recuerda, a los fariseos, a los publicanos, y dice que él moriría y después de 3 días él resucitaría. Lo dice en Marcos 8:31, que él resucitaría después de 3 días. Es decir, Jesús afirmó en vida que él iba a morir y que él iba a resucitar. Ciertamente él murió, fue crucificado en la cruz, hay testimonio de ello, pero si no hubiera resucitado, entonces Jesús quedaría como un mentiroso. Y si él hubiera mentido, entonces él hubiera pecado. Y si él hubiera pecado, entonces su sacrificio ya no sería perfecto. Cristo mismo necesitaría de un Salvador si él hubiera cometido un pecado, en este caso mintiendo acerca de su resurrección. Es decir, toda la fe cristiana se derrumbaría completamente. No tendría ningún significado. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios y la gloria sea al Padre, que Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo vive, Él ha resucitado y ahora está esperando el tiempo de su regreso para llevar a su iglesia a su presencia por la eternidad. Dale un aplauso al Señor, porque Él vive. Él reina. La muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo tenerlo en esa tumba. Aleluya. Ahora bien, mis amados, esto de la resurrección de Cristo es por fe, por supuesto, lo aceptamos por fe porque está escrito en la Biblia, y si la Biblia lo dice, es verdad para nosotros, pero además hay evidencias que soportan esta creencia de la resurrección de Cristo. Y quiero comentar en esta tarde algunas de ellas que nos hacen entender lo que significó la resurrección y cómo estas son una evidencia de que es real. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20. El mismo pasaje que leíamos hace unos minutos en Lucas, aquí en Juan tenemos la misma referencia a partir del primer versículo, Juan 20, y dice:
el primer día de la semana, muy de madrugada. Recordemos que en el pueblo judío, el primer día de la semana es domingo para ellos. Y muy de madrugada, es decir, muy en la mañana, aún estaba oscuro seguramente. De hecho, lo dice, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo no entró. Versículo 6. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y, ¿qué dice? Creyó. Pero aún no entendían la escritura que les era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos. Mire, los primeros incrédulos, los primeros que tuvieron que convencerse de la resurrección de Cristo fueron los propios discípulos. Ahorita lo acabamos de leer. Ellos no creían. María Magdalena dice: robaron el cuerpo del Señor. El sepulcro está vacío. Y cuando fueron Pedro y este discípulo, no creían lo que había pasado hasta que vieron esa tumba vacía, los lienzos seguramente ahí ensangrentados, donde reposaba el cuerpo de Cristo. Dice que estaban doblados y entonces creyeron, pero no entendían todavía las escrituras. Mire esta situación. Las mujeres, cuando Cristo falleció, ellas fueron a comprar especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de Cristo. Sabemos que esta es una costumbre que se usa todavía en el pueblo judío, de embalsamarlo con especies aromáticas como un momento de honra post-mortem a los cadáveres. Lo hacen ya muertos. Y también una forma de, en este caso, de evitar el mal olor por la carne que se descompone después de unos días. Recuerda, por ejemplo, el caso de Lázaro. Recuerda que dice que ya apestaba, ¿no? Ya hedía cuando fue Cristo a resucitarlo. Ya llevaba 4 días y salió envuelto en unas vendas. No era propiamente un lienzo, sino eran como una especie de vendaje con el que los cubrían, con especies aromáticas, repito, una forma de honra y también para que no oliera tan mal el cuerpo en descomposición. Las mujeres iban entonces a embalsamar o ungir a un cadáver. Ellas no le llevaban comida, ellas no le llevaban agua, ellas llevaban especies aromáticas para un cadáver, porque ellas sabían que Cristo había muerto. De hecho, cuando llegaron y vieron la tumba vacía, ¿qué fue lo que pensaron? Alguien se robó el cuerpo. Y fueron con los discípulos y cuando entraron no lo podían creer que el cuerpo de Cristo no estaba ahí. No habían entendido todavía la escritura. Así es que los primeros que tuvieron que ser convencidos de la resurrección de Cristo fueron los propios discípulos. Fue tal, fíjese, fue tal su convencimiento de estos discípulos por ver a Cristo resucitado o saber de Cristo resucitado, que estos discípulos fueron capaces de sacrificarse a sí mismos por la creencia de la resurrección de Cristo. Estos discípulos no negaron nunca su fe. Recuerde que cuando lo crucificaron,
todos se dispersaron, todos se fueron por su lado, lo dejaron abandonado, y ahora cuando supieron que Él había resucitado, sus vidas fueron transformadas al grado que fueron capaces de defender esa convicción de la resurrección de Cristo aún a costa de su propia vida. Todos los discípulos excepto Juan, todos los apóstoles excepto Juan, murieron en una situación muy cruel, decapitados, crucificados, puestos de cabeza, apedreados, todos por defender su fe en Cristo. Podemos ver entonces una transformación en los discípulos que en la cruz le abandonaron, lo dejaron solo, y ahora en la resurrección estaban tan convencidos que no les importó entregar su vida por su fe. Si tan solo ellos hubieran dicho, ¿saben qué? El cristianismo es mentira, Cristo no resucitó, hubieran salvado sus vidas. Pero ellos no negaron a Cristo, no negaron su resurrección, aunque eso les costó la vida. Fíjese a qué grado estaban convencidos ellos de la resurrección en Cristo. Qué contraste a veces con algunos de nosotros que negamos nuestra fe delante de las personas y nos quedamos callados para que no sepan que somos cristianos. Qué vergüenza. Cuando estos hombres fueron capaces de entregar su vida, nosotros no estamos amenazados de muerte por reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ellos sí. Y a pesar de que estaban bajo amenaza de ser sacrificados si no negaban su fe, ellos prefirieron mantener su convicción cristiana aún a costa de perder la vida. Ahora nosotros con tantito nos negamos a veces en nuestra fe y nos da a algunos vergüenza testificar de que somos cristianos. Qué pena que seamos así delante del hombre que ni siquiera nos está amenazando de muerte si sostenemos nuestra fe en Cristo. Hay cronistas, hay historiadores que testifican acerca de esta convicción de los primeros creyentes. Cuando inició el cristianismo, estaban completamente convencidos de la resurrección de Cristo. Otro testimonio, otra evidencia de la resurrección es que el movimiento religioso en ese entonces, los escribas, los fariseos, los publicanos, aún los mismos romanos, no les convenía que Cristo hubiera resucitado. De hecho, hay muchas teorías conspiracionales de que dicen, no, los discípulos robaron el cuerpo, lo desaparecieron. Mire, el grado de convencimiento que ellos tuvieron no da lugar para ese tipo de teorías extrañas. Entonces, si los religiosos de ese tiempo hubieran encontrado el cuerpo de Cristo, lo hubieran exhibido. Aquí está. Así como fue exhibido en una cruz, avergonzado públicamente, así seguramente hubieran sacado el cuerpo. Aquí está su Mesías, aquí está su Cristo muerto. Pero sabemos que eso no sucedió. Si ellos hubieran presentado el cuerpo de Cristo muerto, el cristianismo hubiera terminado aún siquiera antes de empezar. Pero todo el movimiento religioso de ese tiempo, el imperio romano, nadie pudo exhibir el cuerpo muerto de Cristo porque simplemente no estaba muerto. Muchos enemigos de Cristo se hubieran dado un gran gusto mostrando el cadáver de Cristo, pero nadie consiguió demostrarlo porque simplemente no está muerto. Amén. Y mire, otras evidencias. Vaya conmigo de nuevo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Leíamos hace unos momentos aquí unos pasajes, ¿verdad? Pero quiero que leamos ahora a partir del versículo 5. Dice así, vamos a leer desde el 4, 1 Corintios 15, 4. Hablando de Cristo, dice que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, ya estaba profetizado en la Biblia que iba a suceder esto, su muerte y su resurrección a los 3 días. Versículo 5, que apareció ¿a quién? A Pedro o a Cefas, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Recordamos que en ese entonces apóstol era un enviado, no necesariamente los 12 principales. Versículo 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, en algunos dice como un abortivo, dice, me apareció a mí también, está hablando el apóstol Pablo, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hasta ahí. Fíjese, entonces aquí el apóstol Pablo está dando evidencia que apareció a Pedro. Qué importante que Jesús apareciera a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerden ustedes, le dijo a Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Y tal fue así. Y dice que lo miró con tristeza porque estaba cumpliéndose la profecía que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y Pedro lloró, dice, desconsolado, se apartó, triste, por supuesto, de haber negado a su maestro, verlo crucificado, verlo enterrado en una tumba. Usted se ha de imaginar, y espero no sea su caso, pero cuando muere un ser querido, un ser amado, y no pudimos ponernos a cuentas con él, tal vez le ha pasado. Una persona que haya un problema, un familiar, alguna situación, fallece ese familiar y qué dolor queda en el que vive de no haberse puesto a cuentas con el ser amado y murió en esa condición. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que estar a cuentas con todos, todo el tiempo. Mire, no sabemos si saliendo de aquí o aquí mismo o en cualquier lugar el Señor nos llama a su presencia o llama a la persona amada a su presencia, y si hay un conflicto entre nosotros queda un cargo de conciencia muy difícil de llevar por no haber sido obedientes a la palabra. La palabra te dice, ponte a cuentas con tu hermano, perdona, arrepiéntete, pide perdón. Hermano, lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Quiera Dios que nos dé tiempo en esta vida de ponernos a cuentas antes de llamarnos o llamar a las personas a su presencia. Entonces será demasiado tarde, ya nada se puede reconciliar y quedará un cargo de conciencia que no te va a dar paz por no haber sido obediente al mandamiento del Señor. Entonces imaginemos cómo estaba Pedro de saber que negó al maestro, que murió, y él con el cargo de conciencia de no haberse puesto a cuentas. Por eso cuando le dijeron que él ya no estaba en la tumba y él corrió y vio estas cosas, yo creo que él todavía se sentía aún peor, porque el maestro había resucitado. Seguramente tal vez Pedro pensaba, va a escoger a otro, ya no me va a escoger a mí porque yo lo traicioné, porque yo lo negué. Va a escoger otros 2, es más, porque todos nos dispersamos, lo abandonamos, lo dejamos solo. Ahora que venga y va a establecer su reino en esta tierra, era lo que ellos creían, va a escoger otros 12. Los que tenían no les servimos para nada y le fallamos en el momento importante. Por eso es importante aquí también lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo le apareció a Cefas, le apareció a Pedro. Y usted ya sabe lo que sucedió posteriormente cuando Pedro, el Señor Jesucristo lo restauró cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada vez que lo negó, y se puso a cuentas Pedro con el Señor. Luego dice aquí
en esto que acabamos de leer, que después de Pedro se le apareció a los 12, luego a más de 500 hermanos, y fíjese lo que dice aquí en el versículo 6 de 1 Corintios 15, a más de 500 hermanos a la vez, o sea, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven todavía. Es decir, que los testigos de esa aparición de Cristo a 500, cuando Pablo escribió esta carta, algunos, dice, de hecho dice, muchos todavía estaban vivos, como diciendo, vayan y pregunten, vayan y pregunten a los que están vivos de esos 500 si o no es verdad lo que les estoy diciendo, que Cristo se apareció resucitado. Esa es la certeza que Pablo tenía cuando escribió esta carta, de saber que había aún testigos vivos y que no desmintieron esta carta de Pablo negando lo que él estaba afirmando. Y luego posteriormente dice a los apóstoles o los enviados, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Me estoy brincando a Jacobo. Sí, en el versículo 7, discúlpeme. Luego apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Aquí en el versículo 7. Jacobo era el hermano de Jesús, o digamos su medio hermano, hijo de José y de María. Era hijo de José y María, pero Jacobo no creía en Jesús. Mire, vaya conmigo a Juan 7. Juan 7, versículo 5. Este Jacobo no creía en su propio medio hermano Jesucristo. Juan 7, 5 dice, pero pues ni aún sus hermanos, digamos naturales, creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Marcos 6, versículo 3, no lo busque, también dice lo mismo. Jacobo no creía en Cristo. Por eso es importante que en estas apariciones que menciona el apóstol Pablo, mencione específicamente a Jacobo, porque él no creía en Cristo cuando Cristo vivió en la tierra. Una vez resucitado, una vez que tuvo un encuentro con Cristo, este Jacobo creyó en él y se convenció por completo. Mire hasta qué grado se convenció Jacobo de que Cristo era el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago es otra forma de llamar a Jacobo, es decir, Jacobo y Santiago en este caso es la misma persona. Entonces Jacobo o Santiago escribieron esta carta que lleva su nombre, Santiago, y mire cómo él saluda en el versículo 1 de su carta. Santiago 1:1 dice así: Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jacobo, el que no creyó en Cristo cuando estaba vivo en esta tierra, creyó después cuando tuvo ese encuentro con Cristo resucitado, al grado que se hace llamar a sí mismo siervo del Señor Jesucristo. Jacobo fue el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, fue alguien importante, tal fue su convicción, y por supuesto también murió como mártir por esa convicción en la resurrección de Cristo. Un testimonio más. Saulo, y lo menciona él mismo en esta carta que leíamos en 1 Corintios 15, dice: yo como un abortivo, como un añadido más, se apareció a mí. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él implacablemente consentía en la muerte de los cristianos,
cuando Esteban, no sé si lo recuerda, en el capítulo 8 de Hechos, estaba siendo apedreado. Dice la palabra del Señor que ahí junto a él estaba alguien sosteniendo las ropas de los que le estaban apedreando a Esteban, perdón, en el capítulo 7, y ese que estaba ahí sosteniendo las ropas de los que estaban apedreando a Esteban era el mismo Saulo. Saulo, que después fue encontrado por Cristo, derribado, dejado ciego, y usted sabe lo que sucedió, y dice que cuando él recobró la vista, de inmediato predicaba a Cristo. Saulo, el perseguidor de la iglesia, que consentía en la muerte de los cristianos, se convirtió al cristianismo cuando vio a Cristo resucitado. Hay cronistas de la época que hablan acerca de esta convicción de los creyentes acerca de la resurrección de Cristo. Y por supuesto también la Biblia estaba profetizado, por ejemplo en el Salmo 16:10 está profetizado que Cristo iba a resucitar. Dijo: no dejarás que mi vida quede en el Seol, me levantarás, dice el Salmo 16, versículo 10. Y otros más pasajes en la Biblia profetizaron acerca de la resurrección de Cristo. Amados hermanos, usted y yo no estuvimos ahí, pero tenemos el testimonio por las Escrituras, tenemos el testimonio por las vidas transformadas y por estas evidencias que les he dicho, lo cual nos lleva a concluir con toda certeza de que Cristo no murió, sino que Él resucitó y ahora está gobernando a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, tristemente, y como muchas cosas en el cristianismo, muchas cosas en la Biblia, hay falsas creencias, falsas doctrinas, prácticas que no son bíblicas, que suceden alrededor de este acontecimiento que es la muerte y la resurrección de Cristo. Quiero mencionar algunas brevemente. Solo sé que usted ha tenido el entendimiento de no practicarlas, pero que sepa lo que se practica y en un momento dado les sirva también a usted para compartir con aquellas personas que todavía tienen estas creencias. Por ejemplo, lo que se llaman las penitencias. Las penitencias son confesión de pecados a un sacerdote como una forma de buscar el perdón de Dios. Es el arrepentimiento de esos pecados y una serie, escúchame bien, de sacrificios. Una penitencia es un sacrificio que una persona se impone a sí mismo o le impone en este caso a un sacerdote como especie de castigo por las acciones cometidas. Es decir, una penitencia es un castigo para de alguna forma lavar sus culpas o pagar el precio de sus pecados. Esas son penitencias. Un ejemplo claro, y creo que todos lo sabemos, en esta temporada que muchos practican, es la abstinencia de comer carne. Y piensan ellos que si comen carne están cometiendo un grave pecado, y hay todo un significado religioso atrás de esta penitencia o de esta abstinencia, pero no es bíblica. La Biblia no respalda este tipo de penitencias o autocastigos o autosacrificios para agradar a Dios. Ya no solamente se aplica a la carne, a lo mejor algunos dicen, estos días no voy a tomar alcohol, o no me voy a ir de fiesta, o no voy a decir malas palabras, no voy a ver la televisión. En fin, cada uno tiene un cierto tipo de castigo autoimpuesto para buscar agradar a Dios a través de estos días y de alguna forma hacerse más semejante a Cristo. La abstinencia de la carne, el respaldo que tiene de esta creencia está en Marcos 1:13, cuando Cristo padeció a un ayuno de 40 días en el desierto. Eso es lo que toman como base para decir hay que abstenernos, ¿no? Y los viernes de la llamada Cuaresma y la semana llamada Santa, no vamos a comer carne, no vamos a hacer esto, no vamos a darle gusto a los placeres carnales.
Otra de las prácticas que se acostumbra también en estas temporadas y que no son bíblicas es lo que se llama la visita de las 7 casas. La visita de las 7 casas es una costumbre religiosa que no está sustentada en la Biblia, en la cual visitan 7 templos o 7 capillas de una forma representando los lugares donde estuvo Cristo desde que fue apresado en el huerto del Getsemaní hasta que llegó al sepulcro. Entonces, que estuvo en la casa del sumo sacerdote, que estuvo en la casa de Poncio Pilatos, que estuvo en la casa de acá. Entonces se hace una representación de eso y creyendo que es una forma de agradar a Dios. No significa Dios nada, absolutamente nada. No tiene ningún significado, ninguna aceptación de parte de Dios. Otro tipo de penitencia es lo que conocemos como el Vía Crucis. Todos lo sabemos seguramente, y no necesariamente los que están representando el Vía Crucis, sino personas también que se van autoflagelando. No sé si le ha tocado ver esas procesiones, son realmente macabras, son demoníacas. Ver a las personas cargando unas varas con espinas a los hombros, latigándose, sangrándose, o ir de rodillas en un lugar con piedras, sangrando las rodillas, arrastrándose, unas cosas realmente grotescas, buscando de alguna forma lastimar su cuerpo para agradar a Dios o pagar las culpas de sus pecados. Esto, por supuesto, no es bíblico y no le agrada a Dios. Así es que en el amor de Cristo, yo sé que usted no lo practica, pero en el amor de Cristo yo le invito a que hable con las personas que hacen estas prácticas y hágales saber que lo único que se están ocasionando es un daño físico que no le va a ser agradable al Señor. La penitencia física como una forma de ser aceptos o aceptados por Dios no es bíblica. No necesitamos mortificar nuestro cuerpo para que Dios nos acepte, ni para agradarlo, porque Cristo ya padeció por nosotros. Mire, vaya conmigo, primera carta de Pedro. Cristo ya padeció en su cuerpo por nosotros para que nosotros no padezcamos el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido, ¿en dónde? En la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Es decir, Cristo ya padeció en su carne, en su cuerpo, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Eso incluye el castigo de la muerte, la pena máxima del pecado. Puesto que Cristo ya padeció por nosotros, nosotros no tenemos que padecer en nuestra carne como una forma de pagar por nuestros pecados, puesto que Cristo ya padeció por nosotros y ya sufrió en carne propia nuestras culpas. Un pasaje más que respalda el no practicar este tipo de penitencias está en la carta a los Efesios. Vaya conmigo, por favor. Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Mire lo que dice. Efesios 1 y vamos a leer el versículo 6. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Es decir, y aquí en la Reina Valera dice: nos hizo aceptos en el amado, dice la versión Reina Valera del 60.
más apropiada esta traducción. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién nos hizo aceptos? ¿Nosotros mismos? No, dice que Dios nos hizo aceptos en Cristo. Nosotros no nos hicimos y no nos podemos hacer aceptables a Dios. Dios nos aceptó en Cristo Jesús. Por eso Él sufrió nuestro castigo, Él sufrió nuestro dolor, y las culpas que nosotros teníamos fueron descargadas en Él, y Él pagó el precio. Por eso usted y yo no tenemos que practicar autoflagelación, autocastigo, el tasajearse, el latigarse, el dañarse. No aporta nada, al contrario, esa es una práctica diabólica, no es bíblica. No puede ver usted en la Biblia algún discípulo en el Nuevo Testamento que diga: golpeo mi cuerpo para que Dios me acepte. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, dijo que golpeo mi cuerpo, pero no en el sentido de que para que Dios me acepte, para pagar mis culpas. No, golpeo mi cuerpo para sujetar mi carne, para sujetar mis deseos carnales. Ahí sí tiene sentido, mis amados hermanos, que tú y yo crucifiquemos la carne, que tú y yo sacrifiquemos la carne en ese sentido, no haciéndonos daño, sino absteniéndonos de aquellas cosas que son pecaminosas. Comer carne no es pecado, al contrario, es un gusto. En estos días los restaurantes de carnes están vacíos. Es un gusto poderse comer un buen filete de carne. Quien pueda hacerlo, por supuesto, hasta es un lujo también puede ser, pero no es pecado. Lo que nos llama el apóstol a través de las escrituras de parte de Dios es sí a sacrificar nuestros deseos carnales. Regrese conmigo a la primera carta de Pedro nuevamente, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 4. ¿Se acuerda que leíamos ahorita en el versículo 1 de primera de Pedro, capítulo 4? Dice: puesto que Cristo ha padecido en la carne. Y luego vaya conmigo más adelantito en el versículo 4, 1 de Pedro 4:4, dice: a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos. Está hablando de la gente del mundo que anda en la sensualidad, en las bajas pasiones, en las borracheras, en las orgías, en los banquetes, en las idolatrías. Y dice: les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan, se van a burlar de ti por no participar en esas cosas. Versículo 5: ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto ha sido anunciado el evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, mis amados, que usted y yo estamos llamados a la obediencia en Cristo Jesús, a hacer las cosas que le agradan a Dios. Ahí sí, el significado de carne no es una carne física propiamente, sino a los deseos de nuestras pasiones, de nuestra carne, que son pecaminosos. Eso sí debemos sujetarlos, debemos amarrarlos, crucificarlos, matarlos en ese sentido, para que no practiquemos las obras de la carne. Eso sí tenemos que hacer, y no solo en estos días, sino todos los días de nuestra vida. Amén. No solamente por guardar unos días y después viene el desenfreno. Es como el llamado martes de carnaval, ¿no? Que es un desenfreno carnal antes de guardarse. Vamos a darle rienda suelta a la carne, a disipar todo lo que hacemos, lo que tenemos por el placer carnal, que ya mañana nos vamos a portar santos. No es así. Y no es nada más venir un domingo y hacer las cosas correctas y el día de mañana estar otra vez perdido en el pecado.
Eso es hipocresía. No tenemos que guardar un día, unos días especiales o unas fechas. Toda nuestra vida la tenemos que guardar haciendo las cosas que le agradan al Señor, sacrificando los deseos de nuestra carne. Otra creencia errónea es que se piensa y se cree por tradición que Cristo resucitó el día domingo, y no fue así. O no en nuestro domingo, como nosotros lo sabemos, ¿no? Que inicia a las 12 de la noche de hoy, sino, digámoslo así, en el primer día de la semana, de acuerdo a la costumbre judía. El horario judío es diferente al horario occidental que llevamos nosotros los cristianos. El día judío inicia a las 6 de la tarde. A las 6 con 1 minuto inicia el día judío. Así es que Cristo no resucitó en la madrugada de nuestro domingo, podemos decirlo, resucitó en el primer día de la semana, digamos el domingo, pero judío, que inicia a las 6 de la tarde del sábado. Y si contamos hacia atrás, porque dice que estuvo 3 días y sus noches, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así es necesario que el hijo esté. Si contamos hacia atrás, entonces Cristo no fue crucificado un viernes. De hecho, si usted hace un cálculo pensando que Cristo murió el viernes y tienen que pasar 3 días y sus noches en una tumba, no me cuadra que haya resucitado en la madrugada del domingo. Ahí me falta tiempo, me faltan días. La realidad es que Cristo fue crucificado un día miércoles. Ahora sí, miércoles a jueves un día, jueves a viernes 2 días, viernes a sábado 3 días, terminando el Shabbat o el día de descanso judío a las 6 de la tarde del sábado en adelante. Ahí fue el momento donde Cristo resucitó. Las mujeres fueron al amanecer del día siguiente y fueron a ungir lo que ya veíamos en los evangelios. Es una tradición que la tenemos tan arraigada que resulta difícil a veces de aceptarla, pero busque, hay estudiosos de la palabra y hay testimonios, evidencias, interpretaciones correctas de la Biblia para llegar a esta conclusión. Esto cambia por completo el sentido. ¿Es el viernes de gloria? ¿O cómo? ¿Viernes de qué? Al sábado de gloria. ¿El viernes de qué es? Al viernes santo. ¿Y el jueves santo? ¿Y el viernes santo? ¿Y el sábado de gloria? No. ¿El domingo de resurrección? No, porque ellos no tienen nuestro horario o nuestro calendario occidental, romano, latino. Ellos tienen su propio horario, su propio calendario que difiere al nuestro. Y repito, el día para el pueblo judío inicia a las 6 de la tarde de cada día. Bueno, costumbres. Por supuesto que esto no aporta ni afecta a nuestra salvación, pero es un asunto importante que debemos de considerar para conocer la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? No es un tema para discutir y, a ver, te voy a demostrar que Él murió el miércoles y no resucitó. No entremos en ese tipo de discusiones, pero bíblicamente, correctamente interpretada la palabra, es así. ¿Sí? Para que entonces no nos envolvamos de las tradiciones que lo único que traen es confusión porque no son bíblicas. Bueno, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Vaya conmigo nuevamente a 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde iniciamos hoy. ¿Por qué es importante? Ya entonces entendimos, hay evidencias, hay testimonios de que Cristo no está muerto, Cristo resucitó, pero puede ser que estemos como los corintios, que ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en su propia resurrección.
Y el apóstol Pablo les ha dicho, bueno, si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitarán. Y si los muertos no resucitarán, entonces Cristo no resucitó. Es decir, no se puede separar la resurrección de Cristo de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 11 dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque ya sea yo, el apóstol Pablo hablando, o sean ellos, es decir, aquellos que les predicaron la palabra, los apóstoles, los menciona ahí, o mencionó a Pedro, mencionó a Jacobo, recuerda que lo leíamos. Entonces dice, ya sea yo o ellos, así les predicamos y así han creído. Es decir, los corintios creían en la salvación y creían en la resurrección de Cristo. Versículo 12, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Es decir, sí creían que Cristo había resucitado, pero algunos dudaban que los muertos iban a resucitar. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, así como la resurrección de Cristo es una evidencia que no ha sido desmentida, asimismo lo será la resurrección de los muertos. Todo el que muere en Cristo resucitará en el día de su regreso. Amén. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo, si no te alcanza aquí el tiempo de la vida humana para venir, para ver su regreso, cuando Él vuelva, serás llevado a su gloria eterna. Porque así tan cierta es la resurrección de Cristo como es cierta tu resurrección en el día del regreso de Jesucristo. Amén. Y fíjense, esto nos debe llenar de nosotros de una esperanza. Aquí mismo en esta carta a los Corintios, en el versículo 23, dice, 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su orden, es decir, primero los muertos en Cristo resucitarán, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. La muerte todavía tiene poder. La muerte todavía mata. La muerte todavía se lleva la vida aún de los cristianos. Pero ese día será el último enemigo que sea derrotado, la muerte, cuando Cristo regrese en su gloria. Amén. Y fíjese, vayamos al final de este capítulo, al versículo 51, 1 Corintios 15. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Es decir, no solo vamos a resucitar con este cuerpo, no es propiamente o no es solo una resurrección, sino que es una transformación. Seremos transformados a un cuerpo glorioso. No sé cómo va a ser ello, hermano, pero seguramente va a ser algo hermoso. Un cuerpo que no se va a debilitar, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no se va a cansar,
un cuerpo que no va a sufrir heridas, un cuerpo que no va a morir, un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, y yo creo que es muy cierto, alguien dijo una vez que si nosotros tuviéramos la capacidad o Dios nos permitiera ver el cuerpo de un cristiano glorificado, si pudiéramos ver el cuerpo de un cristiano glorificado, tendríamos la tendencia a adorarlo, porque va a ser un cuerpo glorioso, de luz, algo celestial, algo impresionante. Podríamos caer en el error de la idolatría si viéramos un cuerpo de un cristiano glorificado. Bueno, así vamos a ser tú y yo en la eternidad. Amén. Versículo 54, sigo aquí en 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo físico, este cuerpecito o puerquecito, como dirán algunos, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que haya acontecido en nuestra vida quedará completamente atrás y seremos como somos vistos en la eternidad en Cristo. Permítame terminar con esto. Espero de parte de Dios que usted y yo estemos convencidos de nuestra resurrección. Es importante para nuestra fe, porque si usted y yo estamos convencidos que un día llegará cuando todo esto pasará, todo esto quedará atrás, quedará en la tierra, polvo, como dice la palabra, porque de ahí fuimos tomados, y seremos glorificados para la eternidad con Cristo. Espero que este convencimiento cambie nuestra perspectiva de la vida, cambie nuestras prioridades y lo que le damos importancia. Esto que está aquí es meramente pasajero, terrenal y temporal, pero un día llegará en que todo esto no tendrá ningún provecho y estaremos por la eternidad en Cristo Jesús. Así es que no tenemos que vivir aquí en la tierra como si fuéramos a estar para siempre en esta tierra. Nuestro paso por aquí es temporal, somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra del Señor, y vamos hacia la patria celestial. No tenemos que afanarnos, no tenemos que aferrarnos a las cosas materiales, no tenemos que preocuparnos por las cosas de este mundo, sino nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Así es que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermano? Mira, cada uno tiene su tiempo contado por el Señor y Dios sabe el día, la hora, el lugar y la causa de nuestra muerte. ¿Se acuerda que ya hablamos de eso? Que es la voluntad secreta de Dios, la voluntad oculta, lo que Él ha decretado, el decreto de Dios. Él ya lo decretó, ya está establecido para cada uno de nosotros, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, cuándo, dónde y cómo vamos a morir. Y qué bueno que no lo sabemos. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de aquí a entonces? Que puede ser mañana, como decía, o saliendo de este lugar, o aquí mismo, o en muchos años o décadas, solo Dios sabe. ¿Qué vamos a hacer, hermano, tú y yo, desde hoy hasta ese día? ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir como vives? ¿Seguir siendo como eres? ¿Practicar lo mismo que practicas? ¿O vas a tener una perspectiva diferente de la vida, sabiendo que hay una eternidad gloriosa que te espera? Puede ser como aquellos, los discípulos, ¿se acuerda cuando Jesús fue tomado, fue ascendido al cielo en Hechos 1 y que se les pararon unos ángeles, dicen,
¿qué ven al cielo, varones galileos? Estaban viendo cómo Jesús fue tomado en una nube, ascendió, y llega un ángel y dice, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que le vieron hoy ascender, algún día regresará. La respuesta aquí mismo en 1 Corintios 15, el qué hacer desde hoy hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, está en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, hay que trabajar para Cristo, hay que servir al Señor, hay que perseverar, hay que mantenernos siempre en la obra del Señor, porque tu trabajo es cansado, es fatigoso, es extenuante, lo que haces para Cristo, pero dice la palabra del Señor, no es en vano, y alguien lo está tomando en cuenta, alguien está el que tú te guardes para Cristo, alguien está tomando en consideración el que tú te abstengas de pecar. Alguien lo está considerando, y ese es Dios escribiendo en el libro de la vida lo que está sucediendo. Y tú y yo tenemos un arduo trabajo por delante, el evangelizar, el predicar a Cristo, y eso no es en vano, firme y constante. Termino con lo siguiente. En la cruz, ahí hubo tristeza. El maestro, el Mesías, el profeta, como algunos le consideraban, crucificado, siendo él quien resucitó a Lázaro, siendo él quien resucitó a otras personas, a no enfermos, no bajaba de la cruz, estaba ahí siendo traspasado por los clavos, siendo ahí molido. Y él mismo no bajó de la cruz, aunque dice la palabra que él podía bajar legiones de ángeles a defenderlo. Él prefirió estar ahí por amor a ti y por amor a mí. Para los discípulos ese fue el final de todo. Se acabó, no tiene sentido. Estos 3 años que vivimos junto a él han terminado. No va a pasar nada. Nuestro maestro, nuestro libertador está muriendo, agonizando en esa cruz. Tristeza, dolor, decepción, frustración, desánimo por la muerte de Cristo, una serie de sentimientos realmente muy, muy pesados, oscuridad. Así fue en la cruz, y cuando fue llevado a la tumba, yo me imagino a los discípulos llorando, diciendo, ¿cómo es posible? Él nos decía. Y terminó así. Sin embargo, al tercer día, como está escrito en la palabra y fue profetizado, Cristo resucitó. La tumba está vacía. Y dice la palabra que un ángel movió la piedra, no para que Cristo saliera. Cristo podía traspasar paredes, lo sabemos, más adelante lo hizo, sino era para que los discípulos vieran y testificaran que la tumba está vacía, que Cristo resucitó y que Cristo vive. Entonces vino el gozo, entonces vino la alegría, el compromiso, el entusiasmo, una promesa cumplida. La luz del evangelio les iluminó, fuerza, convicción de saber que el maestro vive y que él no ha muerto. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Y esa es una verdad que nos tiene que sostener, que nos tiene que levantar cada día. Cristo vive, mi Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, tengo esa confianza y vivo en esa convicción. Y entregaré mi vida a su servicio por amor a Él. Amado, no sé en qué momento te encuentras de tu vida. Tal vez estás como esos discípulos, viendo su esperanza en una cruz sangrante, agonizante, y después verlo siendo introducido en una tumba. A lo mejor tú ya has perdido toda esperanza. A lo mejor tú ya piensas que ya acabó todo, que ya no tiene sentido tu vida.
que ya no tiene razón de ser el seguirte esforzando. A lo mejor crees que lo que tú estás pasando no tiene remedio, que fue un fracaso, que ya todo terminó, que todo se acabó, que no vale la pena continuar. Tal vez estás en esa situación, pero déjame te digo de parte de Dios que no es así hasta que Dios diga. La cruz no fue el fin de la historia. La cruz no fue donde terminó la historia de Cristo. Y al igual que los discípulos, tal vez tú estás pasando por un momento de dolor, por un momento de tristeza, dolor de muerte, depresión, una enfermedad, una situación económica, alguna relación dañada que te hace estar completamente triste y abatido. La cruz no es el final de tu historia. La tumba vacía es el principio de una vida en Cristo Jesús. Así es que no veas solamente la cruz, a tu esperanza crucificada y muerta, sino ve la tumba vacía, que Él vive y Él reina y Él resurgió de la muerte para darte vida y plenitud de vida en abundancia. Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Por muy difícil que sea lo que estés pasando, tienes esperanza en Cristo. No te sueltes de esa fe, no dejes tu convicción de esperar en Él, porque todo el que espera en Cristo no es defraudado. Tus tiempos no son sus tiempos, tus finales no son sus finales, tus principios no son sus principios, tus ciclos no son sus ciclos. Dios tiene algo glorioso para ti si tan solo le crees y esperas en Él. No corras impaciente, no rompas lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja ser tratado por el Señor, porque tiene propósito para ti. No rompas esas secuencias, esas cadenas, sino que espera en el Señor y Él lo hará. Y te dará lo que esperas si tú estás perseverando y confiando en Él. Porque sus propósitos en nosotros son de bien y no de mal. Persevera en Cristo. Sigue esperando en Él. Porque Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y Él es la primicia de nuestra propia resurrección en el día de su regreso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque a veces nosotros desesperamos, Señor, y precipitamos las cosas, Padre, cuando no es tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y aunque veamos, Señor, cómo todo parece ser una derrota, todo parece ser el final, que podamos ver, Señor, con la realidad que tú nos muestras a través de tu palabra, que no ha llegado aún ese día y que aún hay esperanza, que mientras vivamos, Señor, tenemos la oportunidad de hacer las cosas correctas y que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a no desesperar, Señor, y hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. Gracias porque tú vives, porque tú reinas, Señor, porque tú nos has dado vida en Cristo. Y ahora podemos, Señor, aquí estar delante de tu presencia, gozando, Señor, de esta comunión contigo, disfrutando, Padre, de esta coinonía, Señor, los unos con los otros, Padre, y de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Padre, a esperar el tiempo que tienes para cada uno de nosotros, Señor.
Gracias te damos, Padre. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tuyo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebrantar